Es un placer el poder estar con ustedes en este horizonte de noticias para darles información de lo que está pasando en el mundo. Fíjense que ahora con este fenómeno de la pandemia pareciera como si hubiera surgido en el mundo para tratar de poner énfasis, un acento muy particular en un proceso social que puede empezar a escalar. Y lo quiero decir por lo que sucedió o ha venido sucediendo en últimos días en Brasil. Incluso ayer se dio a conocer que el presidente del Brasil, el señor Jair Bolsonaro, tuvo una reunión con las Fuerzas Armadas de su país y en ellas habló de la posibilidad de que haya dentro del ejército de Brasil alguna fuerza especial para contener en caso de que se presente un caos mayor económico, de desempleo, de falta de ingreso, de hambre entre la sociedad del Brasil y que todo esto derivara en un caos y este caos podría llevar al enfrentamiento entre las sociedades. El presidente de Brasil habló primero de mi ejército, fue profundamente criticado, después corrigió y dijo nuestro ejército debe de estar preparado para contenernos, para que nosotros, los propios brasileños, no entremos en un proceso de desgobierno. Y si vemos lo que está sucediendo en Brasil, que es un país enorme de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, digamos, tres cuartas partes de Estados Unidos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, es un país enorme con más de 300 millones de seres humanos que estarían en el umbral de enfrentar una crisis social de esta naturaleza. Luego del COVID ha venido desempleo, desconcierto, desencuentro y la posibilidad de que esto incendie, explote. Y si nos juntamos con lo que está sucediendo en Venezuela, que es verdaderamente una tragedia, que ha expulsado a una muy grande proporción de los venezolanos que ya no pueden seguir enfrentando esta problemática cotidiana que los tiene en la miseria más absoluta. Cuando hay gente que verdaderamente sale a los basureros a tratar de encontrar el sustento y la comida para el día, nos hace ver que el problema social en el mundo, y hay que empezarlo a ver, tiene que enfrentarse de alguna manera para recomponer a través de un nuevo orden económico al mundo. Somos y vamos para los 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Y hay conflicto, hay escasez, parálisis, y pareciera que los sistemas del pasado empiezan a hacer agua y empezamos a sentir en algunos pueblos el desconcierto que lleva al desencuentro. Por eso lo pongo, porque ahí está Bolivia, Nicaragua, que sin duda, Corea del Norte, que acaba de decir su presidente Kim Jong-un, que está enfrentando Corea del Norte la peor crisis de su historia, luego de que él debe de reconocerlo cuando lleva 10 años gobernando a Corea del Norte y el país está quebrado. Bueno, hasta el punto que hace unos cuantos días el gobierno coreano manifestó que por razones de salud no enviaría a su equipo de atletas a los cotejos de los Juegos Olímpicos de Japón, estos que no se celebraron el año pasado y que pretenden hacerlo en este verano. El argumento es que no querían que sus atletas se infectaran con COVID y no someterlos a un, digamos, riesgo. Pero en la práctica es que no hay siquiera para poder patrocinar el que este grupo vaya a representar a Corea del Norte en estos Juegos Olímpicos. El problema es grave. Volteamos a ver a África y la situación no mejora. Y empezamos a ver también a la frontera, a la línea divisoria entre Estados Unidos y México, con
todos los migrantes que de México están fluyendo hacia los Estados Unidos para buscar una salida a una crisis que también en México empieza a ser aguda, fuerte. Hay desempleo, con cambios de reglas en prácticamente todos los órdenes, con un reacomodo en un nuevo régimen, el de Andrés Manuel López Obrador, que inmerso en un populismo galopante, no encuentra un espacio de bienestar para los ciudadanos, para los mexicanos. En esta concentración de migrantes que no solamente son de México, sino de América Central y el problema general que se cierne sobre América Latina, estamos viendo en el mundo un fenómeno de empobrecimiento. Si la pandemia fue el elemento que vino a detonar este fenómeno de empobrecimiento, no deja de haber ya la identificación, ahora que está la reunión estacional del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para prever fondos, enormes fondos, que apuntalen a las economías del mundo para que se eviten crisis como las que se están empezando a vivir en algunos de estos países que cito. Y la advertencia es seria. Incluso Argentina y México hicieron un llamado en esta misma reunión para que países de ingresos medios puedan vérseles reestructuradas sus deudas ante la incapacidad en este momento de poder enfrentar alguna forma de pago. Y pienso que aquí tiene que haber una evaluación entre el mundo desarrollado y el mundo que no lo está, para encontrar un punto de confluencia en el que haya un nuevo orden económico. Empiezan a sentirse también algunos golpes de tensión, como lo que pasó lo que acaba de suceder y declarar en Taiwán es tremendo. Joseph Wu, el ministro exterior de Taiwán, dice que su país luchará hasta el final en caso de que China los ataque. Dice que sus aliados como Japón y Estados Unidos, dice Taiwán, están siguiendo muy de cerca las últimas maniobras militares de Beijing en las proximidades de Taiwán. Expresan que los taiwaneses están dispuestos a defenderse y no hay duda de que librarán una guerra si tienen que librarla, y si tienen que defenderse hasta el último día, así lo van a hacer. Y Taiwán, lo que antes era la antigua isla de Formosa, una escisión de la China comunista, que se va a esta isla con Chiang Kai-shek al frente para tratar de ser un régimen, digamos, no comunista y claro, procapitalista, que ahora se siente amenazada. Añade el ministro Wu que están dispuestos a elevar su presupuesto de defensa, a reorganizar a su ejército, a buscar reforzar todas las reservas, haciendo estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa que Taiwán tiene con medios internacionales. Tambores que están marcando la atención del mundo ante estos nuevos términos que nos propone la pandemia. También decir que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, presenta un plan de aumento para las empresas en los Estados Unidos y poder con esto recaudar $2.5 trillones. ¿Todo esto para qué? Obviamente en ningún momento, nunca, es bienvenida un aumento de impuestos. El aumentar corporativamente los impuestos del 21 al 28% no es la mejor idea, y menos en este momento en donde la parálisis, el desempleo también han pegado a los Estados Unidos. No, es que por otra parte, el presidente Biden dice, no, yo voy con el capitalismo americano, me he criado en el capitalismo americano, pero no puedo dejar de ver que el capitalismo americano hoy está en la necesidad de pagar
y hablo de los grandes capitales, por el desarrollo presente y futuro de los Estados Unidos. Mientras que está dirimiéndose esta idea que recaudaría una enorme cantidad de dinero, la crisis del país que tiene todo, Estados Unidos, y otro que no lo tiene, como es el caso de su vecino, de nuestro México, López Obrador sostuvo el día de ayer una llamada con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y se habló, por supuesto, de la preocupación creciente en la Casa Blanca y en el Old Executive Building, que es la concentración de la migración en la frontera con México, porque esta concentración migratoria se está haciendo todos los días mucho más aguda y mucho más compleja. Y este es un problema social, por supuesto, pero tiene una base en un problema estrictamente económico. Por otra vez la pandemia, de entre el 2020 y lo que va del 2021, digamos que la pobreza extrema, esta inadmisible en un país como el nuestro, como México, se ha duplicado. Y el nivel de vida de más del 60% de la población se ha disminuido, porque también ha disminuido el ingreso. Y en algunas ocasiones, muchas de ellas, se ha eliminado, ha desaparecido el ingreso. Esto presenta también una crisis similar a la primera que les presentaba, la del Brasil. En lo que tiene que ver con este orden que se requiere, 275 jefes de policías, diferentes organizaciones policíacas de los Estados Unidos, están urgiendo al presidente Biden a retomar políticas antiinmigrantes como las que en su oportunidad y en su cuatrienio de gobierno hiciera Donald Trump para asegurar la frontera. Ya no hablan de las fronteras, ya no hablan de Canadá, hablan de la frontera, y la frontera es con México. Hay, incluso la iniciativa de estos jefes policíacos de pedirle al presidente Biden que retome la construcción del muro divisorio con México y que endurezca la relación bajo la premisa esta de quédate en México, que fue duramente criticada por los demócratas y que ahora pareciera como si se revirtiera el problema porque más y más y más se está acumulando. Conforme pasan los días, las cifras de los intentos de migrantes que están del lado mexicano para brincar al lado norteamericano están creciendo mes con mes y de una manera exponencial. Mes de marzo, más de 170,000 rechazados. Por si esto fuera poco, Mike Pence, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que se pudiera haber pensado que al final del cuatrienio de Donald Trump pudiera haber habido no solamente una distancia, sino una ruptura con el presidente Trump, cuando Trump le estaba pidiendo a Mike Pence, oye, tú ante el Congreso, al ser líder por ser vicepresidente del Senado norteamericano, apoya la idea de que nos han hecho un fraude. Mike Pence se hace a un lado, pero ahora vuelve a pronunciar su trumpismo y el ex vicepresidente anuncia una organización que se llama Advancing American Freedom para promover políticas del gobierno del presidente Donald Trump. Y con esto tratando de capitalizar todas las iniciativas en el cuatrienio pasado que para Mike Pence y para muchos republicanos debieran de prevalecer y no lo hacen porque argumentan los republicanos, Mike Pence al frente, no podemos permitir que siga avanzando este gobierno socialista, refiriéndose al gobierno del presidente Joe Biden. Así las cosas. Estamos en el preámbulo de lo que también, desde el punto de vista interno, en los Estados Unidos está anunciando una división tremendamente compleja en términos políticos entre demócratas y republicanos. En el ámbito general en el mundo, Amnistía Internacional está asegurando que la pandemia por el COVID ha agravado el abuso y la desigualdad en todo el mundo.
Y este desorden que se da en el planeta como consecuencia, tal vez la más viral de todos los virus, es la viralidad de la pobreza y de la desigualdad, del maltrato y de este desencuentro entre los países ricos del G20 y los demás. Y ahí es en donde se presenta, creo, una problemática tremenda. En el ámbito mexicano, en el ámbito nacional, pienso, algunas cosas que preocupan profundamente. He venido escuchando con horror las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, pero la de ayer fue francamente el colmo. Se va encima de un periodista mexicano, compañero, Carlos Loret de Mola, y hace toda una presentación que resultó perfectamente ridícula, en la que acusa que el periodista hizo un montaje en un operativo que pretendía detener a una banda de delincuentes y secuestradores. Carlos Loret, en su oportunidad, ya no una, sino en varias ocasiones, y esto tiene ya años, que este supuesto montaje fue producto de una transmisión que su televisora y él al frente hicieron en vivo de un operativo del que les avisa la autoridad y lo pasan al aire. El presidente hace sentir que uno de los protagonistas y promotores del montaje es el propio periodista Loret de Mola, que por supuesto, aparte de que saca este proceso desde un cajón, como suele pasar con el presidente de la República del pasado, en realidad Loret de Mola lo que hizo fue narrar un proceso que se estaba dando, del que la autoridad le avisa y él pone la infraestructura para difundirlo. Cuando se da cuenta que es un montaje, lo acepta, lo denuncia y dice: transmitimos un montaje. Una y muchas veces. Pero el presidente le pega a Loret de Mola por este supuesto montaje del que él argumenta Loret es protagonista, porque en el fondo el presidente se siente agraviado por trabajos como el que hace Loret de Mola para intentar desacreditar al periodista que con su trabajo ha desacreditado al presidente de México. Pero la diferencia entre un descrédito y el otro es que el descrédito de Loret hacia el presidente es real, porque se basa en noticias, se basa en información pura y dura, se basa en asuntos que le han llegado a Loret como periodista y que los ha denunciado, y que el presidente trata de contrarrestar estos ataques de los que su hermano ha resultado perjudicado, una prima ha resultado perjudicada, él ha resultado perjudicado. Lo ha puesto en el balcón al presidente con muchos trabajos de lo que le llega a Loret de Mola o de lo que trabaja Loret de Mola en investigaciones especiales sobre este populista presidente mexicano. Y entonces el otro amaga con esta puesta en escena de lo que supuestamente Loret de Mola hubiera sido su promotor. En el fondo de todo este problema, lo que pienso sucede es que el presidente no tolera, no admite, no aguanta, no permite la libertad de expresión, la libre empresa, el libre pensamiento, la libre prensa. Y emplea en su agenda que propone en las mañanas, en su mañanera, asuntos que yo estoy absolutamente seguro hacen que el montaje, el autor de los montajes, sea otro. Loret le contesta al presidente. Le dice: ¿montaje? ¿Yo? Montaje la rifa del avión. Y así se va con una serie de montajes que ha propuesto el presidente desde que llegó al poder,
que lo hacen ver de cuerpo completo. El hombre es un intransigente, el hombre es un populista, el hombre es un presidente que propone todos los días algún disvalor para México, desprestigiando nuestra marca como país y nuestra posición México ante el mundo. Y yo le pediría al mundo que nos demos cuenta de que México no es el que está quedando mal. Es un gobierno que, como una estrella fugaz, hoy está y cuando volteemos a ver otra vez, habrá desaparecido. Esta es parte de la información que les puedo tener en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero contar con ella en un horizonte más. Y decirles también que también estoy a la expectativa de que tenga yo el privilegio de que me acompañen en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo desde centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, plataformas y nuestra red de estaciones en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 ciudades radio y televisión en México, televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y les agradezco siempre el favor de su atención. Les espero en unos minutos.